Hola amigos, les saluda Cristian Tello, bienvenidos a mi canal. Con motivo de la celebración de fiestas patrias, este video está dedicado a la figura de un importante artista peruano conocido como el pintor patriota. Me refiero a Juan Lepiani Toledo, quien es el autor de las pinturas que representaron los hechos más importantes de la historia del Perú, los cuales aparecen siempre en los libros de historia y están presentes en la memoria de los peruanos. Algunos de sus cuadros más representativos son Los 13 de la Isla del Gallo, la Conferencia de Punchauca, la Proclamación de la Independencia y el ingreso de Pierola por Cocharcas. Pero lo más célebre de sus lienzos son los inspirados en los episodios de la Guerra del Pacífico, como son La Respuesta, El Último Cartucho, La Muerte de Alfonso Ugarte y La Defensa del Tercer Reducto, los cuales tienen presencia obligatoria en los libros y nos han permitido evocar la historia del Perú. Los cuadros de Lepiani destacan por su realismo y la intensidad de su emoción patriótica. Asimismo, sus óleos de gran tamaño fueron ejecutados con maestría y en ellos se resalta a los héroes nacionales. Por ello, su obra tiene una función didáctica y un amplio contenido moral para la enseñanza de la historia. Para la realización de este video me he apoyado en la tesis La Historia Nacional en la pintura de Juan Lepiani, de la licenciada en arte Ana Karina Saldaña, quien gentilmente me autorizó a tomar la información de su documentado trabajo. Muchas gracias, Ana Karina, por tu colaboración. Bien, sin más preámbulos, acompáñeme ahora a conocer la vida de Juan Lepiani y en especial conozcamos más acerca de sus fascinantes obras. El destacado pintor peruano Juan Lepiani nació en Lima en 1864 y fue hijo de los limeños Melchor Lepiani y Manuela Toledo. Desde temprana edad, Juan trabajó en diversos oficios, pero siempre mostró interés por la pintura histórica. Siguiendo su vocación, estudió pintura en Lima, siendo sus maestros el español Ramón Muñiz y el peruano Francisco Macías. Fue a fines del siglo XIX e inicio del XX que Lepiani realizó sus grandes obras de carácter histórico y patriótico. En 1903 viajó a Europa para desarrollar su técnica y se instaló en Roma, donde se dedicó a realizar reproducciones de pinturas de grandes artistas como Rafael y Tiziano. En su estancia en la capital italiana solía firmar sus obras como J. Lepiani con doble P. Lepiani fue un artista que tuvo mucha relación con el medio intelectual y cultural de su época, y siempre tuvo el deseo de hacer representaciones muy cercanas al suceso histórico. Antes de viajar a Europa para realizar sus pinturas, él mismo estudiaba los escenarios reales donde transcurrieron los hechos, como es el caso del Morro de Arica y Miraflores. Pero cuando estaba en el extranjero mantenía una comunicación constante con el escritor Ricardo Palma y con el historiador Emilio Gutiérrez de Quintanilla, quienes le proporcionaban la información necesaria de los hechos históricos que deseaba plasmar en sus óleos. Pero su profunda labor de investigación antes de desarrollar un cuadro lo llevaba a buscar otras fuentes, como las representaciones teatrales que veía en Europa o la información de recortes o diccionarios de vestimentas. La visión histórica de Lepiani abarca desde la llegada de los españoles hasta la República. Sin embargo, uno de sus cuadros tiene presencia inca, la captura de Atahualpa. En su lienzo, Lepiani siempre tuvo la intención de representar a un héroe. Esto queda de manifiesto en sus cartas, donde explica que cuando representó a Francisco Bolognesi o Alfonso Ugarte, buscaba rendirles homenaje por haber dado su vida en defensa de la patria. Por ello, sus pinturas más memorables son las inspiradas en los episodios de la Guerra del Pacífico. En 1928, Lepiani regresó a Lima casi ciego. Esto debido al esfuerzo al que sometía su vista en el proceso de su arduo trabajo pictórico. Al año siguiente viajó nuevamente a Europa, donde lo sorprendió la crisis mundial de 1929, que lo afectó económicamente, tras lo cual su salud se deterioró hasta quedar totalmente ciego, falleciendo de un ataque cardíaco en Roma en 1932 a los 68 años. Los 13 de la Isla del Gallo es el primer cuadro histórico que Lepiani realiza en Roma. Este óleo de generosas proporciones fue hecho en 1902 y representa al conquistador español Francisco Pizarro en la Isla del Gallo, quien, pese a los fracasos y penurias de sus primeras exploraciones, invita a sus soldados a cruzar la línea que ha trazado en la arena, con el fin de saber quiénes están decididos a continuar junto con él su ambiciosa expedición hacia el sur. Solo fueron 12 los aventureros que cruzaron la línea.
mientras que los demás soldados abandonaron aquella remota isla para luego retornar a Panamá. Este óleo se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, ubicado en Pueblo Libre, Lima. La captura de Atahualpa es un cuadro que fue hecho alrededor de 1920. Es el óleo de menores dimensiones en la producción histórica de Lepiani y es el único en que desarrolla un tema indígena. La escena describe la captura del último gobernante del Imperio Incaico, quien fuera apresado en una emboscada en la Plaza Mayor de Cajamarca en 1532 por las tropas del conquistador español Francisco Pizarro. La caída de Atahualpa significó el final del Tahuantinsuyo. El cuadro se encuentra en el Museo de Arte de Lima. La Conferencia de Punchauca es un cuadro pintado por Lepiani alrededor de 1921. En esta obra el artista representa la entrevista que sostuvieron el virrey La Serna y el libertador Don José de San Martín en el marco del proceso independentista peruano. La conferencia tuvo lugar en 1821 en la casa de un hacendado español ubicada en Punchauca, una localidad situada al noroeste de Lima. El resultado de las negociaciones fue un fracaso, pues a pesar de que San Martín proponía una monarquía constitucional para que gobierne al Perú, los españoles guardaban la esperanza de recibir refuerzos y mantener el dominio sobre su mejor colonia en América. En consecuencia, ambos jefes se prepararían para la lucha. Este óleo se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú. La Proclamación de la Independencia es una obra de 1904 y es una de las más representativas de Lepiani, ya que es el cuadro de mayor vigencia debido a su constante reproducción en los libros de historia y en todo trabajo que rememore este hecho. El óleo fue pintado en Roma, por lo que el proceso de documentación fue complicado para el artista. Ello queda de manifiesto al no realizar retratos sobre él. Por el contrario, los personajes están dando la espalda y solo se reconoce la figura del libertador San Martín sin que se aprecien sus rasgos faciales. A raíz de ello, en su época, el cuadro fue criticado. Sin embargo, hay dos detalles de esta obra que llaman la atención. El primero es con respecto al único personaje de quien se observa directamente el rostro. Se trataría del mismo Juan Lepiani, quien habría realizado aquí una práctica renacentista, donde el autor de la obra se incluye entre uno de los personajes del cuadro. Otra de las curiosidades es la presencia del arzobispo de Lima, quien acompaña a San Martín en la proclama de la independencia. Cabe recordar que los miembros del clero eran realistas y servían a la corona española, por lo que esta escena no sería correcta. Este óleo se encuentra también en el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú. Como se ha explicado, de la obra de Lepiani, la más célebre de sus pinturas son aquellas en las que representó los hechos históricos relacionados con la Guerra del Pacífico, para los cuales el propio artista hizo un importante trabajo de documentación. Así que acompáñenme ahora a analizar cuáles han sido estos cuadros. La Respuesta fue una obra realizada en 1891 y representa al coronel Francisco Bolognesi junto a su estado mayor en Arica, en el interior de la casa donde residía, que hasta ahora se conserva con el nombre de Casa de la Respuesta. Allí Bolognesi rechazó la oferta de rendición del emisario chileno Juan de la Cruz Salvo, a quien heroicamente le respondió: «Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho». Entre los oficiales que respaldaron unánimemente a Bolognesi destacan el capitán de navío Guillermo More y el teniente coronel argentino Roque Sáenz Peña, quienes aparecen representados a la izquierda de Bolognesi, mientras que a su derecha se aprecia la figura del coronel Alfonso Ugarte. Este episodio de la Guerra del Pacífico ocurrió el 5 de junio de 1880, 2 días antes de la batalla de Arica. El óleo fue pintado en el Perú y es la primera composición que hace Lepiani de un tema histórico y es la obra que le dio renombre. Para su realización, el artista se documentó en los relatos de los propios protagonistas de la batalla. Es un cuadro de grandes dimensiones, de 2,75 metros de alto por 3,83 metros de ancho, que se conserva en el Museo de los Combatientes del Morro de Arica, en el centro de Lima. El último cartucho es el cuadro más emblemático de la obra de Lepiani, pues es la imagen clásica que siempre aparece en los libros de historia. En él se representa una escena cumbre de la batalla de Arica.
el último instante de vida del coronel Bolognesi, el cual yace caído en el suelo y con revólver en mano, cumpliendo así su juramento de pelear hasta quemar el último cartucho. En efecto, se trata del último instante de la vida del coronel Bolognesi antes de recibir el culatazo mortal en la cabeza. A su lado yace también caído el capitán de navío Guillermo More, vestido con uniforme de marino, luego de batirse heroicamente con un revólver en una mano y un sable en la otra. More fue el desafortunado comandante de la fragata Independencia, que naufragó durante la campaña marítima persiguiendo un navío chileno, tras lo cual pasó a servir junto con sus marinos en las baterías del Morro de Arica. En otra escena se observa también al teniente coronel argentino Roque Sáenz Peña siendo apresado por soldados chilenos. Complementan el cuadro el resto de combatientes que libran una feroz lucha cuerpo a cuerpo a sable y bayoneta. A los infantes peruanos se les reconoce porque visten de blanco, mientras que los marinos de la Independencia lucen un uniforme completamente azul. Este famoso cuadro de 1899 fue también realizado en el Perú. Para documentarse, el pintor viajó al mismo escenario de la batalla, el Morro de Arica, previa carta de recomendación del presidente Pierola. Ese mismo año, este inmenso cuadro de 4,9 metros de ancho por 2,94 metros de alto fue exhibido en la Casa Dubois, actual Jirón de la Unión, y de inmediato impactó no solo por sus dimensiones, sino también por su drama, movimiento y violencia, a tal punto que el presidente Eduardo López de Romaña, impresionado, ordenó que sea visitado por los estudiantes y que se use para dictar frente a él las clases de historia. El último cartucho le garantizó a Lepiani una subvención para realizar su viaje a Europa en 1900, a la vez que ha sido el lienzo que más se ha estudiado de su obra artística. Actualmente se conserva en el Museo de los Combatientes del Morro de Arica. Alfonso Ugarte es una obra que representa al héroe en el momento en que, montado a caballo y con el pabellón nacional peruano, se arroja desde lo alto del Morro de Arica. El óleo fue pintado en 1922 y es el único de sus cuadros relacionados a la Guerra del Pacífico que fue realizado en Roma. Al terminar esta pintura, el veterano de guerra Abel Bedoya y Seijas le cuestionó a Lepiani la representación de Ugarte, ya que, según su opinión, este jamás se había lanzado del morro. Esta acusación suscitó un debate en cuanto a la verdadera circunstancia de su muerte, lo cual llevó a que el mismo artista replicara enviando cartas para sustentar su propia obra y su veracidad histórica, aduciendo que su intención era la de rendirle homenaje al héroe nacional. Como dato adicional, en este cuadro Lepiani firma con doble P. El lienzo se encuentra asimismo en el Museo de los Combatientes del Morro de Arica, en una sala exclusiva dedicada a la memoria de Ugarte. La defensa del tercer reducto representa una escena de la batalla de Miraflores, encuentro librado por la defensa de Lima en 1881, donde pelearon valerosamente civiles improvisados peruanos frente a fuerzas chilenas superiores en número y poderío bélico. Este cuadro fue realizado en 1894 tras una profunda investigación del artista, pues según la prensa de la época le tomó 3 meses de trabajo. Ello se puede notar en los detalles porque se trata de una pintura documental con la que Lepiani se convierte en el cronista de la época. La obra en conjunto son pequeñas historias de una colectividad que se enfrenta al bien equipado ejército chileno, donde se pueden distinguir las emociones de los combatientes, en el que destaca el personaje de Narciso de la Colina, quien estaba a cargo del reducto número 3 y que aparece con el cuerpo expuesto arengando a las tropas con los brazos en alto. Aunque una última investigación señala que en realidad este personaje pedía refuerzos a las tropas de los otros reductos que no participaban de la batalla. Este cuadro se conserva en el Museo Andrés Avelino Cáceres, ubicado en el Parque Reducto número 2 en Miraflores. El ingreso de Pierola por Cocharca fue un cuadro solicitado por una comitiva de Palacio de Gobierno para homenajear en 1896 al presidente Nicolás de Pierola, a quien se le obsequió este lienzo. El óleo lo representa montado a caballo e ingresando a Lima por la portada de Cocharcas en Barrios Altos durante la Guerra Civil de 1894 y 1895. En aquella ocasión el caudillo logró derrocar al presidente Andrés Avelino Cáceres, quien opuso una feroz resistencia en las calles de Lima. El lienzo, que es una alegoría triunfal de Pierola, fue realizado en Lima en 1895, el mismo año que sucedió este hecho histórico.
Este cuadro se conserva en el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú. Como hemos podido apreciar, la obra artística de Juan Lepiani es de gran trascendencia, pues el pintor, a través de sus famosos cuadros, representó los sucesos más resaltantes de la historia del Perú. Sus óleos, llenos de contrastes, resaltan el heroísmo de sus personajes, pero también describen lo trágico y violento de los acontecimientos que registró, como es el caso de las batallas de la Guerra del Pacífico. Por ello es importante que los peruanos debamos revalorar hoy la obra histórica del pintor patriota Juan Lepiani. Nos vemos pronto en una siguiente edición.